Gracias al Instituto por la invitación, gracias al equipo de Oxford por las presentaciones. Disculpen, estoy un poco resfriado. Yo voy a concentrar mis comentarios en dos temas que están relacionados más a robustez y el tema de significancia estadística. Y en la combinación de ambos voy a mencionar algunas ideas, dudas respecto del tema de asociación entre variables y cómo desde el aspecto normativo tomar decisiones para saber qué o no incluir en la composición o en la construcción de los índices agregados. Entonces, mis comentarios con relación al tema de robustez están básicamente relacionados a lo siguiente. Se ha presentado en la discusión qué es lo que pasa con el ordenamiento cuando nosotros hacemos cambios en alguno de los parámetros relevantes para la construcción del indicador. ¿Qué es lo que pasa si nosotros cambiamos ese valor de K, el número que indica la pobreza agregada? ¿O qué es lo que pasa si cambiamos los umbrales de privación en las dimensiones o en los indicadores específicos? Entonces de lo que queremos estar seguros es que al hacer alguno de estos cambios no cambie el ordenamiento de nuestra medición, porque de lo contrario lo que tenemos es una medida muy sensible y probablemente poco informativa. Sin embargo, hay, creo yo, una discusión adicional que creo también es relevante, además de esta discusión de la robustez al interior, porque una vez definido cuál es el índice, cuáles son las dimensiones, cuáles son los umbrales, etcétera, nosotros podemos cambiar aquello sobre lo cual ya nos hemos puesto de acuerdo. En la situación en la que nosotros nos encontramos, sin embargo, todavía no hemos definido cuáles son las dimensiones y el interior de las dimensiones, cuáles son aquellos indicadores relevantes que vamos a medir, cuáles son los derechos sobre los cuales tenemos dimensiones en las cuales hay indicadores disponibles, cuáles de esos indicadores son indicadores relevantes oportunos que se pueden recoger a través del sistema de información que se vaya a utilizar, probablemente el ENAO, la ENDES o algún otro ejercicio estadístico. Entonces esa es una discusión que hay que tener al interior del INEI al momento de plantear el indicador, y ahí creo hay una discusión relacionada a la robustez que no pasa por simplemente definir cuáles son los umbrales o cuál es el K. Es una discusión de robustez distinta, ¿no? Es lo mismo tener estas 5 dimensiones que tener estas 10. Desde el punto estadístico, ¿qué es lo que podemos decir? Desde el punto normativo, desde los criterios de los derechos hacia los que aspiramos, ¿qué es lo que deberíamos incluir? Y lo mismo, una vez que hemos definido cuáles son aquellas dimensiones relevantes, al interior de esas dimensiones, ¿qué indicadores nos van a servir para medir de una manera oportuna y pertinente qué es lo que está pasando con esas dimensiones? Entonces hay creo yo, un primer tema de indicadores, y el mismo análisis que ha presentado Paola se puede o se debe hacer en el momento previo, antes de decidir cómo es o cuál es el indicador o el sistema de indicadores que vamos a utilizar. Debemos pensar en un análisis de robustez previo, ¿no? Otro tema que creo que está relacionado, y es un poco ignorancia mía, no necesariamente es una crítica fuerte, pero tengo la sospecha que hay algunas dimensiones para las cuales ciertas poblaciones son relevantes y algunas otras para las que no. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de vacunación, estamos interesados en una población probablemente de 0 a 3, de 0 a 5. Cuando estamos hablando de envejecimiento o de condiciones al retiro de la fuerza laboral, estamos
por el contrario, interesados en la otra cola de la distribución poblacional, estamos interesados en los adultos mayores. Aquellos indicadores o dimensiones que son relevantes para la población neonatal o infantil o en la primera infancia pueden no ser relevantes para la población en edad adulta mayor, a pesar de que puede haber un traslape importante. Entonces, allí también creo hay una discusión de cuán sólidos van a ser nuestros resultados o qué es lo que podemos decir acerca de la pobreza cuando querramos pasar del indicador más sencillo, unidimensional de pobreza monetaria, a un indicador más comprensivo que tome en cuenta una serie de derechos y capacidades y privaciones. Entonces, esa discusión sobre poblaciones relevantes para ciertas dimensiones o ciertos indicadores, creo hay que tomarla en cuenta. No tengo claro, sin embargo, más por un tema de desconocimiento mío, de cómo abordar ese tema en la construcción de un indicador al menos nacional. Otro tema relacionado a la robustez o una discusión relacionada a la robustez está relacionada a la siguiente idea. Es probable que una vez que nos movamos hacia una medida multidimensional, hayan ciertos espacios, ciertas dimensiones o ciertos indicadores sobre los que podríamos considerar que no debería reducirse la pobreza si esa dimensión o ese indicador no mejora, ¿no? Entonces estamos hablando allí de no linealidades, mientras que intuyo hay un cierto nivel de sustitución en el indicador multidimensional. Y entonces, dado que estamos abriendo la discusión a mejores indicadores o mejores aproximaciones para medir el bienestar de la población, creo que vale la pena también tomar en cuenta cuánto ganamos con indicadores de este tipo y qué cosas podemos y no podemos decir respecto de ciertas cosas que nosotros consideramos que son importantes, que tienen que mejorar para que la pobreza disminuya, y que el indicador podría indicar una reducción, sin embargo esa dimensión no está mejorando. Y entonces allí creo que también hay una discusión que no es estrictamente de robustez estadística, pero tiene que ver con la solidez o la consistencia del indicador. Y hay una discusión que está asociada a la robustez desde el punto de vista práctico, en términos de cuando estamos listos para hacer una medición multidimensional es porque tenemos múltiples dimensiones y tenemos indicadores relativamente confiables que podemos incluir en el indicador. Sin embargo, al momento de iniciar el ejercicio es probable que para muchas dimensiones que nosotros consideremos importantes no vamos a tener indicadores. Y entonces ahí la discusión es cómo empezamos el proceso cuando de las, por decir algún número, 10 dimensiones que consideramos importantes, no tenemos información para 3 de ellas. ¿Y qué es lo que pasa cuando de las 6 restantes, algunos de los indicadores que tenemos no son pertinentes, aunque se mida algún indicador, o no se miden con la oportunidad necesaria para tener un sistema que nos permita hacer un seguimiento relativamente frecuente, ¿no? Y entonces allí viene la discusión de, muy bien, podemos hacer una primera medición en función de estos criterios normativos básicos ajustados a la realidad, a lo que tenemos disponible en el momento de empezar el ejercicio. Está bien. Una vez que tenemos eso y empezamos a mejorar nuestro sistema de recolección de información o empezamos a mejorar la calidad de nuestros indicadores, viene una decisión importante. Antes medíamos la pobreza de una manera y ahora la vamos a poder medir mejor, pero de una manera distinta, más rica. Podemos decir algo de lo que ha pasado en el ordenamiento, de lo que ha pasado en el tiempo para el mismo país o el ordenamiento al interior del país por regiones, por ejemplo. Cuando tenemos un indicador restringido, un índice basado en indicadores restringidos, que cuando tenemos un índice basado en un set de indicadores más comprensivos, ¿cuál es la discusión que deberíamos tener allí como generador de las estadísticas y
cuáles son las cautelas que debiéramos tener para avanzar en el proceso, porque de otra manera noto que puede haber allí una tensión importante que puede generar problemas. Sin embargo, muchas de las cosas que he mencionado podrían afectar algunas de las propiedades o de las bondades que tiene el indicador o el índice, ¿no? Entonces, todas estas propiedades que tiene el índice, que están subyacentes a la presentación, podrían no ser atendidos o recogidos cuando algunas de estas discusiones son traídas a la mesa. Entonces, creo que esa es una discusión más desde el punto de vista técnico-conceptual que habría que tener. Otra vez, volviendo al tema práctico, de la implementación práctica, el diseño de las encuestas es importante. No es lo mismo construir un indicador y tomar un promedio y calcular su error estándar y su intervalo de confianza cuando tenemos un muestreo aleatorio simple, que cuando tenemos, como en el caso del ENAO o de la ENDES, diseños complejos. Entonces, es importante que avancemos en establecer claramente cuál es ese diseño con el que los instrumentos de recolección de datos son desplegados, para que seamos muy precisos al momento del cálculo de los errores estándar y los intervalos de confianza. Y esto es necesario, ¿por qué? Porque cualquier análisis de robustez, como se ha planteado, en nuestro caso, intuyo yo, dado que los indicadores con los que vamos a trabajar son indicadores que vienen de un proceso de muestreo, van a necesitar un análisis de significancia estadística. Entonces, las dos cosas van a estar por necesidad combinadas, ¿no? Y aquí nuevamente, desde el punto de vista más práctico, ¿qué hacemos cuando los criterios de dominancia o cuando los indicadores de correlación no nos dicen mucho, ¿no? Entonces, mientras haya dominancia estocástica de primer grado, no se crucen las curvas, estamos bien. O si las curvas se cruzan en algún rango que no es relevante para el análisis que estamos haciendo, estamos bien. Pero cuando se cruzan justamente en el rango donde nosotros hemos puesto el interés, o donde hay múltiples cruces, tenemos problemas. Y entonces ahí estamos en una situación donde no hay una prescripción clara de qué hacer. Y creo que hay que tenerlo en cuenta. Podemos tener las herramientas, pero no necesariamente vamos a estar seguros, ¿no? Creo que el análisis de estas curvas M0 va a ser bastante útil y tiene que combinarse con el cálculo de los errores estándar, y tiene que tomar en cuenta el diseño de la muestra. Y quiero cerrar esta discusión de la robustez con el tema de las dimensiones y los indicadores, porque nuevamente, cuanto más sólido es el indicador, mejor, y eso es a lo que aspiramos. Pero creo que hay que hacer un análisis y tener una discusión bastante detallada sobre las dimensiones, los indicadores y qué exactamente miden esos indicadores. Por ejemplo, en la dimensión de educación podemos medir con cierta seguridad la escolaridad. ¿Cuántos años de escolaridad tiene un adulto? ¿Cuántos años de escolaridad ha logrado un niño que todavía está en etapa de instrucción? Podemos saber si es que el menor de edad asiste a una institución estatal o a una no estatal. Podemos saber si está asistiendo o no al momento de la encuesta. Pero no sabemos mucho más de si está aprendiendo o está teniendo los logros de aprendizaje que se esperan. Entonces, la dimensión cualitativa, ¿cómo la estamos reflejando? Son indicadores que efectivamente están midiendo algo relevante. ¿Qué es lo que pasa en una situación donde tenemos 95% de los niños en edad escolar asistiendo, pero donde los logros de aprendizaje son más bien decepcionantes? Esa es una discusión que el indicador no la va a cerrar, pero creo que es una discusión importante
al momento de decidir cómo es que vamos a construir el indicador multidimensional. Y ahora paso a algunas discusiones quizás reiterativas, pero un poco más enfocadas en el tema de la significancia estadística. Como dije hace un momento, en el caso particular de la ENDES, con la que medimos la pobreza monetaria unidimensional, perdón, la ENAO, gracias, tenemos un diseño complejo. Entonces, desde la perspectiva que se nos ha planteado de el cálculo de los errores estándar desde un punto de vista analítico, desde un punto de vista de remuestreo, creo que la discusión del diseño y los posibles sesgos por el diseño tienen que ser tomados en cuenta. No tengo muy claro, sin embargo, cómo es que se incorpora en un análisis de remuestreo el tema de diseños complejos, ¿no? Sí tengo claro, en el caso del cálculo analítico, cómo es que se pueden corregir las fórmulas de un diseño aleatorizado simple. Entonces, claro, el remuestreo tiene la gran ventaja de que necesitamos una computadora potente y no mucho más, pero tiene las limitaciones de qué es lo que pasa cuando nos movemos del mundo de la aleatorización simple para hacer el muestreo original. Y aquí hay una discusión que creo que es relevante, porque hay dos tipos de comparaciones en las que vamos a estar interesados. Las comparaciones entre subpoblaciones en un momento dado del tiempo, sean regiones, o sean grupos étnicos, o sean varones y mujeres, y las comparaciones en el tiempo. Para ambos es necesario tomar en cuenta el diseño complejo que tiene la ENAO, pero adicionalmente, en el caso de la comparación en el tiempo, necesitamos tener en cuenta que una proporción relativamente grande de la muestra es una muestra panel. Entonces, todos los años hay una submuestra panel que es rotativa en la encuesta y que por lo tanto mantiene una correlación temporal. Y entonces las fórmulas tradicionales necesitamos por lo menos saber que algún problema pueden tener y algún sesgo pueden involucrar. Y quizá no sea muy sencillo hacer el cálculo con este diseño complejo dos veces, porque tiene un sistema de diseño del corte complejo y además tiene una muestra panel en el tiempo, pero necesitamos tener eso presente en la discusión y saber cuáles son los riesgos o posibles sesgos que uno podría correr al tener un diseño no estándar en este caso, ¿no? Básicamente esos son los comentarios. Muchas gracias. Bien, le damos la palabra a ver, Javier. Bueno, nuevamente agradecer a Paola por su siempre muy clara presentación y muy didáctica y a un ritmo que nos permite al mismo tiempo asimilar la densidad de lo que está diciendo, y igualmente a Juan José por sus ricos comentarios, y algunos de ellos quizás que también se relacionan a lo que yo voy a decir. Voy a tratar de ordenarlos, quizás voy de lo menos importante a lo más importante. La primera cosa que creo que debemos distinguir es el examen entre la sensibilidad a los pesos entre las dimensiones. No sé, Sabina nos dijo ayer que ya no le llamaban a las columnas dimensiones, sino indicadores, pero creo que siguen reflejando, no sé, desde mi punto de vista, una mezcla de ambas, ¿no? Es decir, tal cual en los ejemplos que usted ha presentado son dimensiones distintas, educación, salud, etcétera, ¿no? Es decir, habría que quizás poner encima de la matriz un subtítulo que permite separar esas dos elementos, ¿no? Dimensiones e indicadores. Y esto tiene una importancia, creo, muy grande en el tema de la elección que podemos hacer una vez que examinamos la asociación entre estos distintos indicadores. Hay
dimensiones que no deben ser sustitutas unas de otras, porque están apuntando hacia resultados que sí queremos evaluar. En cambio, en cuanto a unos indicadores dentro de una dimensión, aquí hay un abanico de posibilidades muy grande y sobre los cuales no siempre hay un clara, digamos, criterio conceptual para seleccionarlos. Algunos casos sí. Juan José ha mencionado uno de ellos, claramente entre un indicador que refleja de manera muy indirecta el resultado que queremos medir, por ejemplo, alcances cognitivos o rendimientos de la educación, sabemos que es preferible eso que lo otro, más aún cuando existe una discordancia ya medida entre ambos. Sabemos que el acceso a la educación primaria ahora es muy extendido, sin embargo, estamos últimos en los test de PISA, por ejemplo, de rendimientos escolares. Y eso creo que nos debe incitar a reflexionar. Lo otro, bueno, estoy mezclando temas importantes con detalles. Yo creo que el grado de asociación también entre los indicadores puede variar en el tiempo, ¿no? Entonces las decisiones tomadas en T0 pueden no ser válidas en T1, ¿no? Es decir, eso también creo que debemos examinarlo cuando comparamos intertemporalmente el índice multidimensional. Y esto tiene evidentemente implicancias sobre este análisis de la redundancia. Otro comentario que tenía es el examen que estás haciendo, estás examinando pares de indicadores. Ahora sabemos y lo discutimos ayer, de que existen efectos combinados de dos indicadores, por ejemplo, sobre un tercer indicador. Por ejemplo, ya citamos el caso de educación sanitaria de la madre, acceso a agua segura y impacto sobre varios indicadores, morbilidad infantil, desnutrición crónica y podemos citar otros más, incluso rendimiento escolar. Entonces creo que este examen de correlación o asociación o como queramos llamarlo entre distintos indicadores no es un criterio de selección de indicadores. Creo que eso debe quedar claro, porque este efecto, a menos que podamos determinar de que esto no tiene ningún efecto sobre las otras indicadores, o bien examinar conjuntamente no pares, sino subconjuntos de indicadores, y eso también es posible de hacer técnicamente. Otro comentario que tenía es, más allá de los valores estadísticos, creo que también debemos entender las razones que pueden existir o las mediaciones que pueden existir en la asociación entre dos o más indicadores. Creo que esto es muy importante también como criterio suplementario probablemente de decisión sobre si debemos dejarlo o no. Porque nuevamente no siempre podemos medir los logros y muchas veces estamos con proxy de logros, ¿no? Eso creo que también es muy importante. Un pequeño detalle también en el examen estadístico, es verdad que a veces intuitivamente podemos ver que si dos intervalos no se cruzan, no tienen intersección, definitivamente podemos decir con altísima confianza estadística que son distintos, ¿no es cierto?, cuando comparamos una media. Pero lo inverso no es cierto, es decir, pueden cruzarse y aún así ser estadísticamente distintos. Eso no nos exime de test estadístico, creo que tú estás de acuerdo con eso también. De la misma manera, los test de dominancia, tampoco basta que una curva no se cruce con la otra en ninguno de los niveles, porque también tenemos un test estadístico que incluso aquí hemos usado, el test de Kolmogorov. Y quería tener un punto de vista tuyo sobre la potencia de ese test. Cuán potente es el test para realmente decirnos con confianza si es o no algo que podemos utilizar válidamente. Y también una sugerencia respecto en cuanto a los pesos de las dimensiones. Existe un trabajo más bien centrado sobre el tema de la sensibilidad, que es un tema similar del tema de las escalas de equivalencia. Existe en la medición de pobreza monetaria este debate ya bastante antiguo, que remonta incluso más allá de Deaton en su famoso libro sobre análisis de encuestas de hogares, en donde se examina el tema de, bueno, ¿debemos o no utilizar una escala de equivalencia? La respuesta es claramente sí. Economía de escala y escala de equivalencia son elementos importantes porque las composiciones de los hogares son muy distintas. Sin embargo, la otra pregunta es, ¿podemos hacerlo? Y la respuesta es
muy difícilmente. Los análisis econométricos tienen sesgo, y eso lo muestra él en su libro. Y él intenta un enfoque distinto y falla, ¿no? Y él reconoce que no se pudo. Sin embargo, existe otro enfoque más reciente que toma justamente este principio de dominancia estocástica y que lo lleva un paso más allá, basado también en un trabajo pionero, como siempre, de Bourguignon, y este trabajo es de Eric Morin y Dominique Gould, en donde introducen el tema de la dominancia estocástica secuencial. ¿Qué quiere decir este tema de dominancia estocástica secuencial? Que es, bajo condición de que podamos ordenar los tipos de hogares según sus necesidades. Hogares de mayor número de miembros evidentemente tienen más necesidades que un hogar con menor número de miembros, y van comparando las distribuciones del conjunto de esos hogares con distribuciones de hogares con, entre comillas, menores necesidades. Y a medida que vas teniendo dominancia, estableces una jerarquía independiente de cualquiera que sean las escalas de equivalencia que tú escojas. Y creo que acá hay una pequeña analogía que quizás uno podría explorar para poder introducir otra manera quizás de examinar la dominancia entre dos distribuciones. Tenía otro, disculpen que soy un poco extenso, otro comentario es de que una vez constatada que la elección de pesos sí importa en el resultado, esto nos da más peso quizás a lo normativo, es decir, ahora sabemos de que tenemos una sensibilidad de los pesos, eso significa de que debemos todavía tener más cuidado sobre la elección de los pesos, ¿no es cierto? Y si esa decisión ya hubiera sido tomada sobre los pesos, ahora ¿qué hacemos si nos encontramos con este resultado de que sí importan? Entonces, creo que hay también un tema de ver cómo evaluarlo, ¿no? Mi último comentario tiene que ver sobre la precisión de los indicadores y dimensiones. Y aquí nuevamente vuelvo al punto inicial de la importancia de la distinción entre dimensiones e indicadores al interior de una dimensión. Uno puede medir los indicadores de una dimensión con distintos grados de precisión. Y esto va a depender en parte también de la incidencia que tengamos en los fenómenos que queremos medir, ¿no? A través de distintos indicadores. Hay algunos indicadores que nos van a arrojar una muy baja incidencia y que van a ser medidos con muchísima menos precisión que otros indicadores. Y creo que en la elección de los indicadores este criterio también debe ser tomado en cuenta cuando estos son sustitutos. Es decir, entre dos indicadores que pueden estar correlacionados o que son conceptualmente sustitutos porque son proxies de lo que queremos medir de esta dimensión. Aquí creo que tenemos un criterio suplementario de elección más allá de la correlación que puede haber entre ellos, que es el grado de precisión con el cual estamos midiéndolo. Entonces creo que este punto me parece muy importante de tomar en cuenta, ¿no? Un último comentario. La muestra del ENAO sobremuestrea ciertos tipos de hogares, en particular los hogares rurales, porque queremos examinar con mayor detalle los hogares pobres, ¿no? Queremos examinar el perfil de los hogares pobres. Y esto también tiene implicancias sobre la manera en que vamos a utilizar el bootstrap, ¿no es cierto? Porque no podemos usar tendremos que replicar en mayor número los hogares pobres que para mantener un poco el diseño muestral, un poco lo que dijo también Juan José, el diseño muestral debe ser tomado en cuenta incluso, yo diría, en el bootstrap. Sí, claro, estamos de acuerdo, creo, en muchos puntos. Okay. Gracias, Javier. No sé, ¿hay alguna otra intervención? ¿Paola? Bueno, muchas gracias a Juan José y a Javier por los comentarios muy útiles, muy valiosos, la verdad, de ambos. De hecho, ya Juan José he tenido la posibilidad de pasarle un PDF sobre cómo utilizar el Bootstrap en el caso de muestras complejas. El uso del Bootstrap es bastante poderoso porque, como decía Juan José, solo requiere una computadora y puede hacer, pues, no sé, 1.000.000 de simulaciones, 100.000 simulaciones súper rápido. Pero no es inocuo.
Es decir, que el bootstrap simple es bastante fácil de implementar, pero en el caso de encuestas complejas, justamente que son las que utilizamos en la realidad, esto requiere repensar muchas cosas. Inclusive más aún cuando las estadísticas que calculamos incluyen el uso de mínimos y máximos, que es lo que estamos planteando aquí en el caso de la asociación, bueno, de la similitud. El mínimo y el máximo no es fácil de obtener en una distribución de bootstrap que sale con muestreo aleatorio simple. Entonces, el bootstrap requiere, sí, yo creo, mucho cuidado en su uso. Y ha habido, me parece que es McKinnon y me parece que es Davidson, que son los que han empezado a desarrollar nuevos métodos para poder tomar en cuenta el bootstrap en presencia de extremos, pero también en presencia de encuestas complejas. Entonces, si hay interés en el caso que pues, Perú proceda con una medida y le interesa utilizar el bootstrap, entonces creo que hay posibilidad de poder aplicar la técnica correctamente. Sobre la discusión que tenía Javier, yo solo tenía 2 puntos. Tú has mencionado sustitución y complementariedad. Es un concepto que creo que utilizamos mucho en economía, ¿no? Entre 2 indicadores. Pero creo yo que en el caso de la medición en pobreza, creo que sustitución y complementariedad no es algo que yo lo usaría. Usaría más el término proxy, que es lo que me parece que se refiere más. Y uno siempre tiende a pensar que la sustitución y la complementariedad se ve por la correlación. Y creo yo que no. Es decir, la sustitución y la complementariedad, si realmente queremos ver entre 2 bienes, va mucho más allá de la simple correlación. Pero estoy de acuerdo contigo en que la precisión estadística de la inclusión de un indicador podría darnos una idea de cuán proxis es uno del otro. Entonces creo que eso es realmente algo interesante a explorar. Lo otro que me preguntabas que era sobre la potencia del test de Kolmogorov, ¿no? Yo creo que toda potencia, y no solamente del test de Kolmogorov, está relacionada con el error de tipo 1 y el error de tipo 2. O sea, la potencia de un test no es independiente. Todo test tiene una potencia y esta potencia es el complemento del error de tipo 2. Entonces, cuando uno fija el error de tipo 1, que es lo que por lo general uno se concentra al reportar las estadísticas, que es el alfa, el 5%, 1%, 10%, no es independiente de cometer un error de tipo contrario. Entonces, por eso es que muchas veces en estadística, cuando vemos la estadística básica al principio, aprendemos los 2, pero en la práctica corriente simplemente nos concentramos en el primero. Entonces yo creo que es siempre importante ver la potencia del test, y porque es el complemento del error tipo 2 y que está relacionado al error tipo 1. Entonces, en mi opinión, las 3 cosas van juntas. Y lo que decías del intervalo de confianza es cierto. Es decir, un intervalo de confianza que necesariamente no se cruce o se cruce no es suficiente para concluir sobre las comparaciones. Se requiere un test formal. De hecho, hay una fórmula en un determinado libro que muestra justamente el porqué de esta diferencia, ¿no? Y me parece que es sobre lo que decías de la asociación y, bueno, en este caso, la similitud por pares. Yo más bien pienso que es útil, o sea, no estoy diciendo que sea completamente no útil, sino que en vez de mirar por pares, sí podríamos mirar por grupos de 3, por ejemplo, o grupos de 4. Y aún así podríamos simplificarlo al caso 2x2. Sería suficiente, en mi opinión, construir un indicador, una variable dummy, que esté captando la privación conjunta, por ejemplo, en nutrición y saneamiento básico, y este indicador, ya que es uno solo, cruzarlo con electricidad. Entonces, de todas formas, volvemos a una tabla de 2x2, por mucho que esté incluyendo 3 indicadores, ¿no? Entonces ya sería un poquito más sofisticado, pero creo yo que se podría hacer. Es como si uno condicionara por una característica precedente, que es la privación entre nutrición y agua, para poder ver digamos, la similitud con electricidad. Entonces es una opción. Pero también para aquellas personas que les interesa, se puede modelizar, es decir, se puede hacer un pequeño modelito donde uno ve esta vez asociaciones, no similitud, por pares, por triples, por 4, por 5. Y ahí uno puede tener un efecto del primer indicador, un efecto del segundo y un coeficiente que mide las asociaciones de los pares, de los triples y de los grupos de A4. Eso también existe. Eso es todo.